Muy buenas tardes, gracias y paz para sus vidas. Aquí estamos una vez más en vivo desde la ciudad de Hialeah, deseándole a todos y cada uno de nuestros hermanos de la fe que tenga un excelente comienzo de semana. Les saluda Rocío Villavicencio, pastora del Ministerio Centro Educativo CDO Miami, y en esta semana nos regocijamos, ya nuestros niños ya empiezan sus clases y creo pues que hasta el momento pues el Señor, si nosotros ponemos nuestros niños en oración, el Señor va a guardar su entrada y su salida. Estamos seguros de eso y caminamos por fe, sabiendo que la palabra se hace rema no solamente en mi vida, sino en toda la vida de nuestros familiares. Mis hermanos, pues continuemos orando los unos por los otros. Estoy dando tiempo para que los hermanos se empiecen a unir a esta transmisión en vivo, y estamos nosotros ya agosto 21. Parece mentira cómo este año se va tan rápido, pero lo que es algo que es cierto y es verdadero, que la provisión de Dios, su misericordia y su gracia están de continuo con nosotros. Así que mis amados hermanos, mantengámonos orando los unos por los otros, por nuestros familiares, por nuestros niños, por las personas que están en eminencia, por los presidentes, por los pastores, por los ministros, los misioneros. No nos olvidemos de cubrirnos los unos por los otros, porque necesitamos de esa cobertura, de esa oración, porque dice que la oración del justo tiene poder. Sin olvidar que aunque vengan mil y diez mil ataques a nuestra vida, como dice el salmista, no importa lo que venga, sabemos que Dios prometió estar con nosotros, y eso es real y cierto. Tenemos que descansar en la palabra de Dios, tenemos que creer en la palabra de Dios, tenemos que estar seguros de que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, mis amados? El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. El Señor es la rosa de Sharon, es el lirio de los valles. Él es el gran yo soy. Él es el león de Judá. Él es el Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Nosotros no tenemos escasez de nada. Estamos completos a través de Cristo Jesús. Bueno, mis amados, son las 6:05. Vamos a orar, a comenzar esta enseñanza. Hoy día traemos una enseñanza andando en limpia conciencia. Nosotros queremos cada día doctrinar al pueblo de Dios, a la familia de la fe y a mi vida propia, para que así nosotros estemos en conocimiento. Dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. Bendito Padre Celestial, Padre amado, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, glorificamos tu nombre en esta tarde, Señor. Nos unimos aquí a través de este medio, Señor, online, para darte la gloria y la honra a ti, Señor. Sabemos, Padre Santo, que ninguna hoja de un árbol se mueve si no es por tu voluntad, y sabemos que tú tienes todo bajo control, Señor. Tú eres el que nuestra provisión, tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Sabemos, Señor, que a todos aquellos que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas vendrán por añadidura. Padre Santo, te presentamos este mensaje, Señor. Renueva nuestra mente, alinea nuestra mente a tu mente, Señor. Y asimismo, Señor, abre nuestros oídos espirituales para poder captar y escuchar lo que tú tienes para nosotros en esta tarde a través de este mensaje. Gracias te doy, Padre, en el santísimo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén y amén. Bueno, mis hermanos, voy a leer unas citas bíblicas referente a lo que es la conciencia. Entonces, 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 12, nos dice el apóstol Pablo, dice así: porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en la sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y especialmente hacia vosotros. Eso que le estaba diciendo el apóstol Pablo, disculpen, a los hermanos de Corintios. Pero si vamos y nos movemos al libro de los Hechos, capítulo 24, versículo 16, también encontramos un versículo que nos habla sobre la conciencia, y esto dice así: Hechos 24, 16. Por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y de los hombres.
Y si vamos al libro de Primera de Timoteo, en Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, perdón, capítulo 1, versículo 3, nos dice la palabra de Dios así: doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones. Cuando Pablo, el apóstol Pablo de Cristo, dice que le escribió a la iglesia, le escribió a Timoteo, que le escribió y le daba gracias a Dios, porque dice él, a quien sirvo a Dios, porque a quien sirvo con limpia conciencia. Y vamos esta tarde, amados, a desarrollar lo que significa la definición de conciencia. La definición: conciencia es el conocimiento interior del bien y del mal. Eso es una facultad común de todos los hombres. Y vámonos, quiero que nos movamos. Yo quiero que ustedes, si tienen su Biblia, usen su Biblia y también anoten las citas. Romanos 12, vámonos a Romanos capítulo 2, versículos 13 y 15, y la palabra de Dios nos dice así: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Esos serán justificados. Y cuando nos dice el 14, dice: porque cuando los gentiles que no tenían la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos. Y el 15 dice: ya que nuestra obra de la ley escrita ya que muestra la obra de la ley que está escrita en sus corazones, sus conciencias dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Cuando en el 14 dice: porque cuando los gentiles que no tenían la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos. ¿Qué quiere decir que son una ley para sí mismos, amados? Los principios morales que por instinto los gentiles se han guiado serán para ellos la ley por la cual serán juzgados. Dice que la conciencia es una facultad común de todos los hombres. Gracias y paz, mi tía Betty, bendecida, mi hermana bella, mi tía preciosa, gracias y paz. Estamos hablando esta tarde de un tema muy importante para que usted, estamos comenzando recién, que se titula Andando en limpia conciencia. Y quiero desarrollar lo que significa la conciencia. Y estaba diciendo en la definición que conciencia es el conocimiento interior del bien y del mal, y es una facultad común de todos los hombres. Y ¿qué nos permite? ¿Qué nos permite cuando tenemos una conciencia, un conocimiento? Nos permite discernir entre el bien y el mal y nos impulsa a escoger entre los dos. Hace poco le hablábamos nosotros que teníamos que tener el discernimiento, y el discernimiento de la palabra. Gracias y paz, tía, un abrazo, la quiero muchísimo. Gracias y paz. Entonces el discernimiento es importante en la vida de nosotros como cristianos, y el discernimiento viene de la palabra. Pero ahora no estoy hablando de discernimiento, pero el discernimiento y la conciencia van juntos, amados, porque dice que la conciencia es el conocimiento interior del bien y del mal. Entonces dice que nos permite discernir entre el bien. La conciencia nos permite discernir entre el bien y el mal, y nos impulsa a escoger entre los dos. Tanto en la naturaleza como en la Biblia nos enseña que la conciencia opera en todo nuestro ser en relación con los problemas del carácter moral. La conciencia, amados, es uno de los aspectos de nuestra semejanza ¿a quién? A Dios. Y prueba que somos responsables ante el tribunal del Creador.
Que el Señor nos abra nuestros oídos espirituales y nuestro entendimiento, incluyendo mi vida, para poder entender y discernir este mensaje que el Señor tiene preparado. El Señor nos ha estado hablando a través de mensajes y yo le doy gracias al Señor porque soy yo primeramente la que me alimento espiritualmente. En cierto sentido, amados, la voz de la conciencia, ustedes lo han escuchado, es que la voz de la conciencia. Entonces, la voz de la conciencia pura, la voz de la conciencia pura, refleja la voluntad de Dios y nuestro deber es que obedecerla. La conciencia, amados, es la voz de Dios que orienta al hombre. Miren lo que dice Proverbios. Yo quiero que cojan un papel y un bolígrafo y anoten estas citas, porque yo quiero que ustedes después escudriñen y ustedes lean y le pidan al Espíritu Santo que si en algo yo me quedo corta, el Señor le revele, porque para eso el Señor nos dejó el Espíritu Santo, para que nos lleve a toda verdad y a toda justicia. Proverbios capítulo 20, versículo 27. Mire lo que nos dice la palabra en Proverbios. Lámpara del Señor es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. E Isaías capítulo 30, versículo 21. Mire lo que dice esta palabra preciosa. Tus oídos oirán, a tus espaldas palabras que digan: este es el camino, anda por él. Y no eches a la mano derecha, ni tampoco torcéis a la mano izquierda. Juan capítulo 1, versículo 9 dice: el Espíritu de Jesús toca el corazón de toda persona, ¿verdad? Dice aquella, yo les voy a leer en aquí porque no lo tengo bien, pero en Juan capítulo 1, 9 dice así: existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbraría a todo el hombre, porque Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, que nos dio la libertad, nos sacó de la esclavitud del pecado, nos hizo justificados, nos redimió a través de su sangre y nos hizo ser de creación a pasar a ser hijos. Pero no solamente eso, a través del Espíritu Santo nos dio la gracia de que a través del Espíritu Santo esa palabra, la palabra de Dios, la Biblia, sea revelada a cada uno de nosotros. Si vamos al libro de Romanos, capítulo 2, versículo 14-15, el libro de Romanos, capítulo 2, el versículo del 14 al 15, yo creo que yo ya lo leí, pero lo voy a volver a leer. Dice así: porque cuando los gentiles que no tenían la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos. O sea, son responsables de lo que ellos están cumpliendo. La conciencia es el conocimiento interior. ¿Cómo usted y yo adquirimos conocimiento? No quiero adelantarme, pero es a través de la palabra de Dios. Por eso es dada la conciencia, una conciencia pura, andando en limpia conciencia. La limpia conciencia proviene del Padre Celestial, ya que muestra la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolo una vez y otros defendiéndolos. Okay. El Señor ha dotado a todo hombre, amado, de esa conciencia. Cuando los gentiles, que ellos no tenían la ley, porque lo dice aquí la palabra, hacen por naturaleza, o sea, porque deciden, porque escogen por naturaleza lo que estaba escrito en la ley, estos, aunque no tengan la ley, son la ley para sí. Ellos la adquieren, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dice la palabra, y dando testimonio su conciencia y acusándolos y defendiéndolos muchas veces. Amados, en la Biblia, la palabra griega para conciencia transmite la idea de ¿qué? Del conocimiento en común o conocimiento compartido con uno mismo. Es decir, tenemos en nuestro interior, amado, la capacidad de conocernos a nosotros mismos. No hay ninguna otra criatura, amados, en la tierra a la que Dios haya dado esa facultad. No hay criatura que se pueda conocer a ella misma, no ha dado.
Gracias a la conciencia, a ella podemos, por así decirlo, miramos desde afuera y hacer una evaluación moral de lo que hacemos. De afuera, nosotros mismos, cuando verdaderamente andamos en una pura conciencia, el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y toda justicia, nos va a ayudar a discernir y saber y evaluar lo que está agradable y lo que nos conviene, amados. Agradable a los ojos de Dios. La conciencia, amado, es testigo fiscal y juez de nuestros actos y de nuestros motivos. La conciencia, cuando usted hace algo bueno, usted se sienta en paz. Pero cuando usted está haciendo algo que no está conforme a la palabra como cristiano, usted va del Espíritu Santo, dice, enseguida le pone algo en usted, en su sentir. Y dice, ay, no me siento bien, mi conciencia me está diciendo que algo hice mal. Porque Él es el que nos lleva a toda verdad y a toda justicia, amado. Entonces, la conciencia, amado, nos orienta al tomar decisiones y nos indica si el camino que pensamos seguir es bueno o no. Si decimos acertadamente, nos premiaría haciéndonos sentir bien. Y si no, nos castiga porque en nuestra conciencia sentimos remordimiento de lo que hacemos. Yo voy entrando en el mensaje de lo que es la conciencia y vamos a ver de dónde nosotros adquirimos la conciencia. El primer hombre, amados, y la primera mujer, todos conocemos, Adán y Eva, fueron creados con una conciencia, como lo demuestra el hecho de que sintieran cómo. Ellos sintieron vergüenza después de haber pecado. Y eso usted lo puede ver. Vamos al libro de Génesis, amados, capítulo 3, del 7 al 8. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Todos conocemos la historia, pero nosotros es importante repasarla. Génesis, capítulo 3, 7, 8, dice así. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, estaba refiriéndose a Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al frescor del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué? Porque en su conciencia sabían que habían desobedecido, amados. Lamentablemente, a esas alturas ya no servía mucho que la conciencia les molestara, porque ellos habían desobedecido. ¿Por qué? Porque habían desobedecido, como yo se los digo, se habían desobedecido a Dios a sabiendas. Porque ellos sabían la palabra, conocían. Es como usted y yo. Hoy, si usted escudriña la palabra y si usted estudia la palabra y usted hace algo que no está conforme a lo que dice la palabra, usted sabe, está pecando, está cayendo, no está obedeciendo, perdón, esa es la palabra correcta, a la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es bien clara. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, dijo Jesús. Entonces es importante que nosotros andemos en limpia conciencia para poder discernir. Y hemos hablado ya en otros temas sobre discernimiento, amados. Ellos eran perfectos, así que la decisión de rebelarse contra Dios y convertirse en los enemigos, la habían tomado con pleno conocimiento de causa. Por lo tanto, no habría marcha atrás. No podía decir, es que me tentaron, es verdad. O como a veces uno puede decir, ay, yo mentí, porque es que la que pasa es que yo tenía que ayudar, es que caí en la trampa. No, amado. Si usted y yo tenemos una limpia conciencia, usted va a llevar todo, como ya lo vamos a ver aquí en este mensaje, antes de cualquier decisión, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos revele, que nos indique, amado. Y nosotros como iglesia de Cristo tenemos que tener nuestros oídos abiertos, nuestros ojos abiertos, para que en estos últimos tiempos, que es difícil, amado, los últimos tiempos
vamos a ver muchas cosas que hasta nosotros mismos tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser fiel, a permanecer en su presencia, a permanecer en Él. Y solamente a través de su palabra es que nos podemos levantar con el poder y la autoridad que se nos ha dado a través de Cristo Jesús para poder derrotar serpientes, para poder derrotar todas las artimañas del enemigo y poder ser victoriosos en medio de las circunstancias que podamos vivir. A diferencia, amados, de Adán y Eva, muchas personas, pese a ser imperfectas, han escuchado su conciencia. Y entre ellas hay uno en la Biblia, y entre ellas está el fiel Job, quien dijo: a mi justicia, eso está en Job 27:6, mire lo que dijo: a mi justicia he echado mano y no la soltaré, mi corazón no me molestará. Mi justicia, ¿quién es mi justicia? Jesucristo. Él me hizo justo. Yo soy justa y redimida a través de Cristo Jesús. Él es mi justicia. A través de su sangre preciosa he sido santificada y he sido redimida. Pero en el tiempo de Job, él dijo: a mi justicia he echado mano. Él sabía quién era Dios. Él sabía a quién servía. Y no la soltaré. Él estuvo fiel. Y mi corazón no se molestará a pesar de todas las cosas que estaba viviendo. Job escuchaba con atención la voz de su conciencia antes de actuar o tomar cualquier decisión. Y yo digo en esta tarde, la voz de la conciencia es el conocimiento de la palabra. Él tenía, antes de actuar, dice, y tomar decisiones, él dice que oía la voz. Y la voz nuestra es a través de la palabra. El Señor nos habla a través de su palabra. Cuando usted está en una situación, el Espíritu Santo le trae a la mente, a su corazón, a su espíritu, porciones bíblicas donde usted va a escuchar lo que el Señor quiere en ese momento. A muchos nos ha pasado, yo sé que a ustedes les ha pasado. A veces usted está tomando una decisión y dice: no, esto no es lo correcto, esto no voy a hacer, yo voy a esperar en el Señor. Porque Dios es así, Dios es provisorio, hermano. Dios tiene todo listo. Nosotros no nos falta nada. Bendita, gracia y paz, Olguita, bendecida. Entonces, Job ponía todo su oído a la voz de la conciencia, a la palabra. Usted y yo tenemos que tener aquí, hacer de la palabra rema, que la palabra se haga rema en nuestras vidas para poder tener la guía de la palabra. Cuando usted dice ser cristiano, pero usted no escudriña la palabra, el Señor dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. Y ahí es cuando usted y yo podemos perecer y podemos caer y hasta nos podemos separar. Y vamos a decirle a lo bueno malo y a lo malo bueno, amado, aún conociendo la palabra. Porque la apostasía no es para el mundo, que el que se habla ahorita, es para usted, nosotros, la iglesia, es la apostasía, amado. Y tenemos que tener cuidado, pedirle al Señor que nos permita perseverar en sus cosas. Por eso él podía decir con orgullo que su conciencia no le molestaba, amados. No vivía mortificado por la culpa o la vergüenza, por nada. En cambio, un caso muy distinto es el de David. A él sí le llegó a atormentar la conciencia, a David. La Biblia dice que el corazón de David estuvo hiriéndolo después de faltarle el respeto a Saúl, al rey que Dios había ungido. Y eso usted lo puede ver, y anote la cita para que usted lo lea en 1 Samuel, capítulo 24, versículo 5. Aquellos remordimientos le ayudaron mucho, pues le enseñaron a qué, amado. Le enseñaron a David a ser respetuoso, ya no tomar las cosas tan ligeramente. Y muchos de nosotros, aún conociendo la palabra, a veces actuamos a la ligera y tenemos que pagar las consecuencias. Decimos que Dios me castigó. No, amados, tenemos que tener un balance de lo que hacemos. Las cosas buenas que usted haga, usted va a tener buenas consecuencias. Las cosas malas que cualquiera de nosotros hagamos, seamos hijos de Dios, seamos cristianos, teniendo toda la bendición, va a tener una consecuencia. Tenemos que estar claros en eso. No es que Dios no nos ama, no es que Dios nos ha abandonado. No, Dios es nuestro Padre, nuestra provisión. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero si usted busca la tentación,
y usted sabe que en algo usted puede caer, y sin embargo usted cree que es más fuerte la tentación, usted tendrá consecuencias. El apóstol Pablo habló a menudo de tener una buena conciencia hacia Dios. En su defensa ante el concilio, él le dijo: varones hermanos, y eso está en Hechos capítulo 23:1. Mire lo que le dijo Pablo en el concilio: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Hechos capítulo 23:1. Y en su defensa ante Félix confesó, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, dijo Pablo, así de justo como de injusto. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Amado iglesia, amigo que me estás escuchando, familia que tú me escuchas, el papel que juega nuestra conciencia es a menudo mal entendido. Algunos suponen que su conciencia es la autoridad final en cuanto a su proceder. Ellos dicen: deja que tu conciencia sea tu guía. ¿Cuántos nos han escuchado? Muchos hemos escuchado: deja que tu conciencia sea tu guía. Sin embargo, yo les digo en esta tarde, la conciencia muchas veces nos puede llevar por un mal camino. La conciencia, cuando usted no va de limpia conciencia, sino que actúa por una conciencia carnal, una conciencia que es en base a sus emociones. Cuando usted anda en limpia conciencia, se está diciendo limpia conciencia de acuerdo a la palabra, lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Aunque a veces creamos que Dios no está ahí con nosotros, Dios está obrando sin que usted o yo lo veamos. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 4:4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Nosotros vamos a andar conforme a la palabra. Y como dijo Pablo, aunque no tengo mala conciencia, él sabía que no estaba haciendo nada malo. Dice, no por eso yo me justifico, pero el que me juzga va a ser el Señor. El valor de una buena conciencia es a menudo menospreciado, amados. Algunos no escuchan a su conciencia cuando deberían hacerlo. Sin embargo, el violar la propia conciencia conducirá ¿a qué? Al pecado, a la incredulidad, incredulidad y a la apostasía. Sin embargo, cuando usted y yo violamos la conciencia, el conocimiento, por conciencia se requiere de un conocimiento interior. ¿Dónde usted quiere el conocimiento? A través de la palabra, el instruirse, escudriñar la palabra. Entonces, cuando usted viola su conciencia, cuando usted no camina conforme a la palabra de Dios y conforme a la guía del Espíritu Santo, entonces usted va a ir conduciendo directito a fallar, a caer a la tentación, va a volverse a veces hasta incrédulo, porque si muchas veces no le salen las cosas como quiere o pasó algo que está negativo en su vida, va a pensar que Dios lo dejó de amar, va a pensar de que Dios no le escucha sus oraciones, va a pensar de que Dios no está por usted. Cuando usted sabe que no es así, cuando usted y yo sabemos que Dios obra no en el tiempo nuestro, sino en el cairo de Dios. Y muchos, por eso dice que en los últimos tiempos, muchos caerán en la apostasía, amado. Dios está trayendo mensaje, y este mensaje porque Dios quiere que su pueblo abra sus ojos espirituales y sus oídos y renueve la mente y que sepa que solamente por la palabra vamos a andar en una limpia conciencia y vamos a poder discernir entre lo bueno y lo malo. Si usted, como yo, desea servir a Dios con una limpia conciencia, entonces
Segunda de Timoteo, que yo ya les leí hace un momento, pero se las vuelvo a leer. Segundo de Timoteo, capítulo 1:3, dice así. Cuando Pablo dice, Pablo habla a Timoteo, le dice, doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones. Eso le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Entonces, tenemos que aprender, amados, acerca de la conciencia y cómo esto nos va a influye en el servicio a Dios. Entonces, vamos a aprender cómo vamos a educar la conciencia. ¿Cómo debo utilizar la conciencia a la hora de tomar las decisiones? Muchos creen, amados, que basta en escuchar el corazón y luego tal vez digan, es que mi conciencia me lo permite. Pero no olvidemos que los deseos del corazón son muy intensos, amados. Están las emociones y pueden afectar a nuestra conciencia. Así lo confirma la palabra de Dios. Dice Jeremías capítulo 17:9. El corazón es más traicionero que cualquier otra cosa y es desesperado. ¿Quién puede conocerlo? Palabra de Dios. El corazón es más traicionero que cualquier otra cosa y es desesperado. ¿Quién puede conocerlo? Están las emociones, están los corajes. Si alguien nos hace daño, si alguien hizo algo contra nosotros y si no conocemos, no nos guiamos de acuerdo a una conciencia, limpia conciencia, de acuerdo a la palabra, podemos terminar teniendo raíces de amargura. Podemos dice perdonar a tu hermano 70 veces 7, dejaremos de perdonar y todo eso, amado, por eso dice, todo eso, la conciencia, es importante saber en cómo nosotros la educamos. Dice que por eso que lo más importante para nosotros debe ser complacer a Dios y no a nuestro corazón. Muchas veces alguien nos ha hecho algo, ¿verdad? Y no queremos perdonarlo, pero viene la palabra de nosotros, la conciencia dice, tienes que perdonar 70 veces 7. Eso no quiere decir que usted va a andar de ñañito, pero tiene que perdonar. Tiene que dejar que las cosas en las manos de Dios y perdonar. Bendícelo, Señor, yo lo perdono, usted se libra. Usted alcanza esa libertad espiritual. Usted sabe que usted le dio el release a ese sentimiento que es negativo y que no lo va a dejar crecer espiritualmente. Al tomar, amados, decisiones, las personas que tienen la conciencia bien entrenada no se guían por el egoísmo. Se guían por el temor de Dios. Es decir, amados, por un verdadero temor, no miedo, temor a desagradar al Padre Celestial. Dice, honra a tu padre y a tu madre, dice la palabra de Dios, a nuestros padres terrenales. Pero nuestro Padre Celestial tenemos que honrarlo. No decir que somos cristianos solamente porque sabemos 3 o 4 versículos, sino cristiano es estilo de vida, donde tenemos que ser testimonio viviente de Jesucristo. Hay un caso que nos ilustra mucho, que es el caso del fiel Nehemías. Como gobernador de Jerusalén, amados, tenía autoridad para exigir a sus súbditos que pagaran ciertos impuestos. Sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué? Él mismo explicó la razón. Dice, a causa del temor a Dios. No quería correr al más mínimo riesgo de desagradar a Dios, oprimiendo ¿qué? A su pueblo. Él caminaba en limpia conciencia. Él no quería desagradar a Dios. Y eso es lo que nosotros hoy por hoy tenemos que andar en limpia conciencia para poder ser agradable, olor fragante. Que nuestras oraciones tengan olor fragante delante de Dios. Tenemos que andar en santidad. Tenemos que andar en obediencia, amado. Es vital, amados,
que nosotros también tengamos ese mismo temor, pues nos llevará a consultar ¿qué? La palabra siempre que tengamos que tomar cualquier decisión. Entonces dice que la fe, amado, la fe viene del oír de la palabra de Dios. Pero no solamente la fe, porque una fe sin obras es muerta, amado. No la obra para que usted gane la salvación o que usted vaya a la presencia. No, la fe la activa. Usted tiene que activar la palabra en su vida. Que esa palabra se haga rema, que usted camine conforme a la palabra. Que usted, cuando usted sienta algo en su corazón por alguien, amado, póngase en las manos de Dios. Señor, ayúdame a perdonar, ayúdame a verla como tú la verías, ayúdame que yo la vea con ojo, ayúdame que lo que me lastima, lo que me duele, lo que me produce este sentimiento, quítalo, porque yo quiero ser agradable a tu presencia. Para tomar una buena decisión, amado, primero hay que educar ¿qué? Nuestra conciencia, examinando ¿qué? Los principios bíblicos, amados. Si usted dice, más primeramente buscar, ¿qué dice la palabra? El reino de Dios y su justicia, y todo viene por añadidura. Quiere decir, amado, que nosotros tenemos que buscar el reino de Dios. ¿Cómo usted busca el reino de Dios? A través de una relación con el Padre, a través de la palabra, a través del estudio de la palabra, amado. Al examinar los principios bíblicos o cualquier pregunta sobre cómo aplicarlo, es conveniente que orar. Pedirle al Padre que le dé sabiduría. Dice el Señor que si usted está escaso de sabiduría, pídasela a Dios que le da abundantemente y con alegría. Mire lo que dice el Salmo 139. Gloria a Dios. Vamos al libro de los Salmos. El Salmo, quiero que lo anoten si no lo tienen, si no, búsquenlo en su Biblia rápido. 139, del 23 al 24. Dice la palabra del Señor así. Bendito sea el Señor. 39 del 23 al 24 dice así: escudriñame, dice el salmista, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Entonces, al examinar los principios bíblicos o cualquier pregunta que tengamos, nosotros tenemos que ir primeramente en oración, y así como el salmista pidió que lo guiara, que le enseñara, así usted tiene que pedirle al Señor: guíame, Señor, enséñame si estoy incorrecto, enséñame, Padre amado. De esta manera, amado, lo invitamos a que nos guíe con su Espíritu Santo. Usted y yo no estamos solos, Él nos dejó el Espíritu Santo, el Paracleto, nuestro ayudador, el que está con nosotros, el que va al lado de nosotros. Por eso Él dijo que Él no estaría con nosotros todos los días de nuestra vida, porque Él nos dejó el Espíritu Santo, amados. Y al mismo tiempo enseñamos a la conciencia a ajustarse a los principios divinos. El apóstol Pablo observó que había gran diversidad de cristianos, que había diversidad de conciencias, en las congregaciones. Hoy por hoy en las congregaciones hay diversidad de conciencia, ¿verdad? Por ejemplo, algunos cristianos tienen escrúpulos de ciertos alimentos que sacrificaban a los ídolos en el tiempo. Estoy hablando en el Antiguo Testamento, y luego se lo vendían en el mercado. Pero Pablo no veía ningún problema en aceptarlo. Para él, los ídolos no eran nada. A fin de cuentas, los alimentos no le pertenecían a ellos, sino a Dios que los había creado. Sin embargo, quiero aclarar, Pablo comprendía que no todos iban a compartir su opinión. Algunos habían sido idólatras antes de abrazarse al cristianismo, y por eso ellos sentían repugnancia ante todo lo que hubiera tenido la más mínima relación con la idolatría. ¿Y cuál era la solución? Pablo le dijo: los que somos fuertes debemos soportar las debilidades de los que son menos fuertes, y no estar agradándonos a nosotros mismos, porque hasta el mismo Cristo no se agradó de sí mismo, sino que
Mire lo que dice Romanos 15, capítulo 1, 3. Quiero que ustedes entiendan lo que yo acabo de decir, que el mismo Cristo no se agradó del mismo. Romanos 15, capítulo 15, del 1 al 3. Mire lo que dice la palabra. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles, el apóstol Pablo dijo, y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Cayeron sobre él. Pablo llegó a afirmar que prefería no comer carne antes de hacer tropezar a uno de las valiosas miembros o ovejas por las que Cristo había dado su vida, amados. Entonces, amados, esto es un mensaje a nosotros, la iglesia. Si usted es crecido en la fe, si usted es maduro en la fe, usted tiene que ayudar al que está más débil en la fe, para que ese no tropiece y no caiga. Si el hermano, usted va a un lado y usted sabe que falló, por ejemplo, en mentir, que es un pecado, y usted sabe que el hermano mentía, pero el Señor lo ayudó y salió de esta situación, ¿ok? Usted no le va a decir al hermano algo que lo lleve a mentir, porque lo iba a hacer caer. Entonces tenemos que procurar siempre andar en una limpia conciencia. Tenemos que saber que lo que podamos hacer nosotros puede influenciar a la vida de un hermano y lo puede hacer caer. Tenemos que tener cuidado como cristianos, como hijos de Dios, saber que somos un testimonio vivo. Dice la palabra, somos la sal del mundo, somos la luz del mundo. Y también somos nosotros, hay muchos hermanos cristianos que son no crecidos, que todavía les falta crecimiento porque nomás no escudriñan la palabra, no tienen ese crecimiento, no quieren tener esa relación. Entonces, amados, a veces ellos miran cosas, o por ejemplo, si un hermano está en su congregación y viene a traerle un chisme de alguien que sí, usted diga, hermano, gracias, sabe que yo lo comparto, vamos a orar. Paró. Porque es la manera de que usted anda en una limpia conciencia. Y es una manera que usted está enseñando a otro que eso no le agrada, la murmuración no le agrada a Dios. Ahora bien, amado, si otros cristianos hacen cosas que nuestra conciencia no nos permite, tampoco no debemos criticarlo. Como que si todo el mundo tuviera que opinar lo mismo en asuntos de decisiones personales. Eso es entre ese señor o ese hermano y Dios. Porque cada uno, nosotros tenemos, nuestra salvación no es nuestro esposo, nuestro hermano, nuestra mamá. Es algo personal. Dice que todos iremos ante el tribunal del Padre, de Dios, y seremos juzgados. ¿Ok? Entonces, amados, mire lo que dice Romanos 14:10. Romanos 14:10 dice la palabra de Dios. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Lo que yo les acabo de decir, se lo estoy leyendo con el versículo bíblico. En realidad la conciencia es para juzgarnos ¿a quién? A nosotros mismos, amados, y no a los demás. Es a nosotros. ¿Y quién nos juzga? A través de la palabra que usted, la conciencia, por eso usted tiene que aprender la palabra. No olvidemos, amados, que Jesús dijo en Mateo 7:1, dejen de juzgar para que no sean juzgados. Ningún miembro de la congregación debería crear polémica en torno a los asuntos de conciencia. Si un hermano no hace algo y no está conforme a la palabra, oren por el hermano. Pídele a Dios que le dé la sabiduría, que dé al Espíritu Santo que le revele, que lo lleve a toda verdad y a toda justicia. Jesucristo nos trajo el ministerio de la reconciliación. Que ese hermano se reconcilie enteramente con Dios, amado.
Nadie que crea estar libre de nada, nadie crea que está más firme de nada. Todos podemos caer en un momento cuando no verdaderamente estamos buscando verdaderamente a Dios y cuando no escudriñamos su palabra. Nuestro objetivo en esta tarde no es derribarnos, amados, aprender a no derribarnos los unos a los otros, sino edificarnos, promoviendo ¿qué? El amor. Dice que hay la fe, la esperanza, pero el amor. Pero el amor es el mayor de todo. Entonces tenemos que edificarnos nosotros mismos como iglesia, como hermanos, no criticarnos, sino promovernos el amor y la unidad entre nosotros. Y Romanos capítulo 14, 19 dice así. Así que procuremos lo que contribuyen a la paz y a la edificación mutua. Eso es lo que tenemos que procurarnos. Y esta tarde, este mensaje no es para juzgar, no es para criticar, es para edificarnos. Saber que lo único que nos da una limpia conciencia es andar y caminar conforme a la palabra. ¿Cómo conocemos una conciencia destruida? Se puede hacer daño mucho a la conciencia, amados. Podemos dañar mucho, hacernos daño nosotros mismos a nuestra conciencia. Podemos violar nuestra conciencia. Miren lo que dice Romanos 14, 22 y 23. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe. Y todo lo que no produce fe es pecado. Entonces podemos violar nuestra conciencia y corromperla a tal punto de cauterizarla. Porque cuando usted dice que la fe viene del oír de la palabra de Dios, usted no oye, cuando usted no escudriña la palabra, usted cómo va a tener una fe fortalecida. No es orar, Señor, auméntame la fe. No. A todos nos dio el mismo nivel de fe. Nuestra oración debe ser, Señor, fortalece mi fe a través de tu palabra. Que yo tenga que caminar en fe. Que yo en la fe tuya, en la gracia tuya, yo me permanezca en tu fe. ¿Cómo es una conciencia destruida? Es una conciencia culpable. Una conciencia culpable pronto puede dar lugar a una conciencia endurecida. Y esta a la incredulidad y a la apostasía absoluta. ¿Por qué? Porque un corazón, amados, endurecido, cuestionará lo que antes creía y no se limitará a un patrón determinado por Dios a través de su palabra. Entonces, cuando usted se siente culpable de una acción, usted dice, no, yo hice eso, está bien hecho, él se lo buscó, él me hizo y yo tengo que actuar de esa manera. Entonces, ya se está endureciendo, su corazón se endurece. Entonces ya viene la incredulidad. Pues si Dios no me ayudó en ese momento, ¿cómo yo puedo creer? Yo por eso no quiero saber. Muchos, no he escuchado que muchos hermanos dicen, yo no quiero saber. En el momento que yo necesité de Dios, Él no estuvo, Él no me ayudó, no me sacó de esta situación. Porque esta persona me hizo. Amados, dice el Señor, dejad mi justicia, que la justicia de Dios. A veces no nos damos cuenta que tenemos que caminar en una limpia conciencia, es caminar conforme a la voluntad de Dios. No es que nos dejemos pisotear, no. Es que nos levantemos con poder y autoridad, decimos, bueno, hasta aquí no me ha gustado lo que tú hiciste, no comparto con tu idea, no estoy de acuerdo, pero ahí quedó. Y no guardar raíz de amargura, no necesitar de hacer daño, ni peor aún, desobedecer la palabra. 70 veces 7, dice el Señor. 70 veces 7, dice el Señor, amados. Estoy hablando en un ejemplo, porque hay muchos ejemplos que yo pudiera dar en esta tarde. Entonces, amado, ¿es posible tener una limpia conciencia? Sí. Todos somos pecadores. Dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo podemos tener una limpia conciencia? Una conciencia limpia. Aquí está lo más importante del mensaje.
Una conciencia limpia solo es posible gracias a la sangre de Cristo, amado. Los sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento no fueron suficientes, amado. Solamente la sangre de Cristo puede limpiar la conciencia. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Santo, Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Él se entregó. Dice que se hizo semejante a hombre y se entregó. Cordero perfecto. Dice que Él nos limpió y limpiará, Él mismo limpiará nuestra conciencia de las obras muertas. Estamos muertos espiritualmente para que sirvamos al Dios vivo. Eso lo vamos a encontrar en Hebreos 9:14. Dice así: el bautizo que corresponde a esto ahora nos salva. No nos salva, sino la buena conciencia, y es a través de la resurrección de Cristo. Él murió, pero Él resucitó de entre los muertos. Y Él a través de su sangre nos justificó, nos perdonó los pecados y hemos sido resucitados juntamente con Él cuando usted y yo hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Él nos da, a través de Cristo, tenemos la sangre de Cristo, es la que nos da una limpia conciencia. Porque a través de Cristo dice que tenemos entrada directa ante el trono de la gracia. Ya nada a través de un sacerdote, no, usted va directamente al Padre. Usted va al Padre, usted va a tener una relación con el Padre. Usted va a escudriñar la palabra y usted va a ser un hombre nuevo. Dice, las cosas viejas pasadas, dice la palabra, y todas fueran hechos nuevos. Todo ha sido hecho nuevo. Debido a lo anterior que se ha dicho, la sangre de Cristo es la que queda impregnada en nuestra conciencia y purifica. La sangre de Cristo nos purifica, amado. No es cuestión de haber sido purificado una vez a la conciencia. Es preciso que mantener siempre la conciencia. No es que usted acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, usted ha sido redimido, justificado y ha sido ser parte de la familia de la fe y ha sido ser hijo de Dios. No, ese es el principio de su crecimiento. Ahora Dios hizo su parte a través de Jesucristo, pero ahora le toca a usted andar en una conciencia limpia, en un conocimiento a través de la palabra. Una buena conciencia se mantiene así. ¿Por qué? Por la obediencia, persistencia a la voluntad de Dios. Sí, con toda sinceridad, amado, adorándolo en espíritu y en verdad. En espíritu, porque su espíritu se une al espíritu, y en verdad es el conocimiento vivo de la palabra de Dios. Pablo no agregaba nada al evangelio, amado. No lo corrompía, sino usaba la pura sinceridad, teniendo a Dios por fuente en lo que predicaba, amados. Tenemos que tener cuidado nosotros, sobre todo nosotros como pastores, saber lo que estamos hablando, porque una palabra nuestra puede dar vida eterna o puede causar muerte. Y en esta tarde yo siempre le pido al Señor que yo me mengue y que Él se glorifique, que sea hablando por mí, para que esto me edifique a mí primeramente y edifique a su amada iglesia. Entonces Pablo no le agregaba. Pablo hablaba conforme a la palabra, no lo corrompía el evangelio, sino la fuente de él era lo que Dios le había revelado a él. Solamente así hablaba, amado. Y esto dentro de la comisión que había recibido de Cristo, la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Usted y yo tenemos que esforzarnos a mantenernos, no esforzarnos en nuestra fuerza, sino a través de Cristo Jesús, a mantenernos, ser fieles, basándonos nuestro proceder en qué, en la palabra de Dios, más que en nuestra conciencia, amado. La palabra de Dios es la que va a educar nuestra conciencia y la que va a dar resultado, es la que va a llevar que el conocimiento de la palabra
los frutos del Espíritu que están en ti se manifiesten. Entonces vamos a andar en una limpia conciencia. Es significativo y esperanzador, amado, el saber que el peor de los criminales pudo tener una conciencia limpia si obedece al Evangelio de Cristo. Si se arrepiente y acepta a Jesucristo, el peor, hoy por hoy, entra ante la misma presencia de Dios Padre. Cuán grande, amados, es la gracia de Dios. Maravillosa gracia, preciosa gracia en la que usted y yo estamos viviendo, porque ya no vivimos por obra, sino por la gracia, en fe, conforme a lo que Jesucristo hizo por usted y por mí. En conclusión, amado, ¿podría usted decir lo siguiente? ¿Confiamos en que tenemos una buena conciencia? Como dice Hebreos 13:18. ¿Podría nosotros afirmar lo que dijo el apóstol Pablo? Lo que dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti, le decía a Timoteo, en mis oraciones cada día y de noche. Si no es así, y nuestra conciencia no está conforme y ha hecho que en muchas ocasiones a veces nos ha hecho endurecer al punto que a veces no reaccionamos positivamente a lo que la palabra nos dice que tenemos que reaccionar. Entonces, amados, es el momento que aunque nosotros hemos aceptado a Jesucristo, vengamos al Señor, renovemos esa relación con Cristo, para que sea Cristo que nos ayude a educar nuestra conciencia. Y si tú no has tenido la gracia y el privilegio de permanecer a la familia de la fe y no has entregado tu vida y tu corazón a Jesucristo, ven a Cristo. Así tu conciencia será purificada por su bendita sangre. Lee la Biblia. Así tendrás una comprensión, amado, de lo que realmente es el bien y el mal para ti que no conoces. Y para nosotros que conocemos, hermano, amada, hermano, escudriña la palabra. Solamente la palabra te va a dar sabiduría y te va a llevar a la verdad. Y cuando tú discernes la palabra, cuando tú vas a encontrar y vas a discernir lo que es bueno y lo malo en la vida. Reúnete con la familia de la fe. Reúnete con los ministerios como nuestros, que tenemos servicios online. Aprende la palabra, aprende la doctrina, para que tú puedas crecer y ya no seas un niño en la fe, sino que tú vayas creciendo hasta la estatura del varón perfecto. Así, de esta manera, todos vamos a hallar gracia. Todos vamos a hallar en el momento, a través de la palabra, una amonestación, pero al mismo tiempo vamos a tener la consolación de la palabra. Es bueno, amado, que nosotros como pueblo de Dios escudriñemos la palabra de Dios para nosotros andar en una buena y limpia conciencia. Bendito Padre Celestial, Padre amado, te damos gracias en esta tarde por este maravilloso mensaje. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra tú nos enseñas cómo andar en una limpia conciencia. Permítenos, Señor, que nada ni nadie nos separe de ti, que nada ni nadie nos quite, Padre Santo, el deseo y el hambre de aprender de tu palabra, de caminar conforme a tu palabra, obedecerte y creerte a ti, Padre amado. Te presento cada hermano que está se ha unido a esta transmisión, Señor. Oh Padre Santo, que en este primer día de semana, Señor, tú, a través de Cristo Jesús, Señor, declaramos por Cristo Jesús que tú abras las ventanas de los cielos y que las gracias de Dios, la misericordia y el favor tuyo sobreabunden en cada vida de ellos, en su familia, en sus hijos, en sus nietos, Señor Padre Celestial. Guárdenos la entrada y la salida de nuestros niños cuando van a la escuela, Señor, que nada ni nada, Señor, los separe de tus caminos. Ayúdanos a perseverar en ti, Señor. Yo te doy gracias, Padre amado. Gracias por cada hermano en Cristo. Gracias por cada congregación. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por Espíritu Santo, porque tú nos guías, porque tú no nos dejas solos, Espíritu Santo. Oh, mi amado Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados, yo espero que este mensaje haya edificado su vida una vez más. No se olvide de compartir y extender sus estacas. Este mensaje va a ser subido a la plataforma YouTube para que usted comparta con sus familiares, amistades.
Y así lo va a encontrar bajo el nombre Iglesia Centro Educativo CDO Miami. Va a tener el nombre del mensaje y la fecha del día de hoy. Si usted tiene alguna petición de oración, por favor escríbanos por interno para nosotros orar y mantenernos, no olvidando que como cuerpo de Cristo tenemos que orar los unos por los otros. Gracias y paz para su vida. Muy bendecidos, amados.